Gloria al Señor Jesucristo. Cordial saludo para todos en el admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora, nuestro agradecimiento a nuestro excelso Dios, maravilloso y grandioso, que su inmensa bondad no tiene límites para con nosotros y siempre está guiando, orientando, fortaleciendo. Y aún si estamos enfermos, nos sana y nos da las fuerzas para seguir. En esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, deseo muchas bendiciones para todos. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy vamos a continuar con el tema El Señor Jesucristo, Cordero y Sacerdote. Y esta es la segunda parte de nuestro tema. En Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4 dice: Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga y retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidásemos y tuviésemos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Especial iluminación, para que la tengamos en cuenta y aprendamos de ella al escuchar la palabra. Dios ha actuado en el pasado para revelarse claramente a la humanidad. En teología se llama revelación. Él eligió a ciertas personas para documentar y explicar esta autorrevelación. En teología se llama inspiración. Envió su Espíritu para ayudar a los lectores a entender su palabra. En teología se llama iluminación. Debemos aceptar a Jesús. Debemos creer en el Evangelio. A Jesús se acepta y el Evangelio se cree. El gran Salvador trajo una gran salvación. Las prerrogativas de Cristo. El Cristo majestuoso, el más noble de las criaturas. Cristo, sumo sacerdote y mediador. Los ángeles hablaron por Cristo a los ancestros elegidos, quienes los escucharon y obedecieron. Pero a nosotros el mismo Dios manifestado en carne nos habla. Por lo tanto, tenemos mucha más razón y obligación de escucharlo y seguirle. Las voces anteriores no han cesado, sino que se hacen eco en la palabra de Dios, en Cristo, y son producidas por Él. Él solo habló y habla con autoridad a través de su encarnación. Ministerio, muerte expiatoria, mediación del sacerdocio y resurrección. Todos los que lo han escuchado han escuchado y oyen la verdad reveladora y redentora. Quien retrocede, niega la bendición de la comunión con Dios en Cristo y la gracia de la salvación.
Los ángeles que son inferiores hablaron y fueron obedecidos, razón más para escuchar al Hijo de Dios y, sin restricciones, someterse a su palabra, porque Él es, sin ninguna sombra de duda, la misma voz de Dios. Nuestro objetivo, nuestro centro, nuestra instancia de recurrencia espiritual es el Hijo del Hombre. Por encima de los ángeles, nuestro Señor está entronizado, quien al mismo tiempo está con nosotros y vive en nosotros. La dignidad que nos da nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 2:6, testificó empero uno en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de honra, y pusiste sobre las obras de tus manos. El hombre, antes de Cristo, no era nada. Ahora, su imagen es extremadamente exaltada en la presencia del Rey de gloria a la diestra de Dios. Un ser verdaderamente humano, pero también realmente divino, entronizado en el reino del universo, de la humanidad y de una manera muy especial en la iglesia. En Cristo Jesús, entonces, el hombre se hizo superior a los ángeles y a sus hermanos del pasado. El más grande en Israel, como Juan el Bautista, es más pequeño que el más pequeño en el reino de Cristo. Dice Mateo 11:11, de cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Los ángeles siempre han sido dignificados, pero el hombre ha perdido su dignidad con la caída, pero ha sido elevado a las alturas del honor más digno en Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. El poder de sojuzgar y señorear que fue conferido al hombre en el acto de la creación y que quedó sin meta por la caída, ha sido reparado a su estado anterior. En el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Rey de reyes y Señor de señores. Hebreos 2:8 dice, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustarse la muerte, Cordero y sacerdote. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aficiones al autor de la salvación de ellos. El sumo sacerdote Jesucristo también fue el Cordero para expiar los pecados de los elegidos y justificarlos ante el Padre. Prueba de la muerte, sentencia dada a todos los hombres, fue capaz de superarlo por sí mismo, estableciendo dos hechos fundamentales. Primero, la muerte es derrotada por un ser humano, Jesucristo, verdadero hombre.
porque su victoria es la victoria de toda la humanidad, de los que creen y le siguen. Segundo, el redimido, a través de su mediador, sumo sacerdote, está vinculado a Dios, siendo parte del eterno reino de Cristo. Cristo, como sumo sacerdote, alabado sea su nombre. Unción es uno de los temas grandes de las Sagradas Escrituras. El ungido, el término hebreo ungido es la palabra bíblica para el Mesías, el Cristo. Los profetas, sacerdotes y reyes fueron ungidos con aceite de oliva como símbolo de la elección y provisión de Dios para la tarea que les fue asignada. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Hechos 10:38 dice: pero vemos a Jesús adornado de gloria y majestad, porque sufrió la muerte, para que por la gracia de Dios pudiese saborear la muerte por todos. El Señor Jesucristo merece nuestra admiración y reconocimiento. El Cristo que sana a los quebrantados, alabado sea su nombre, de corazón, esos quebrantados de corazón, estuvo en Nazaret, estuvo en Capernaum, en el templo, y hoy está aquí. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Santificación. Esta es una nueva posición en Cristo. El Espíritu de Cristo alienta a los creyentes a vivir una vida santa y en santificación. Un estilo de vida a imagen de Cristo. En la obra que hizo Cristo y también en un llamado a vivir la vida a imagen de Cristo diariamente. Así como la salvación por un lado es un regalo de Dios, pero por otro lado requiere de una forma de vida a imagen de Cristo. También lo es la santificación. Jesús y sus seguidores comparten la naturaleza humana. Alabado sea el Señor, el Dios Todopoderoso, que vino y también se sentó en una silla como cualquiera de nosotros. Se vistió como nosotros, anduvo como nosotros, fue humano como nosotros. Alabado sea el Señor. Segunda de Pedro 1:4 dice: por las cuales nos ha dado preciosísimas y grandiosísimas promesas, para que por ella fuestes hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. La corrupción que está en el mundo relaciona el apóstol Pedro a los ociosos sin fruto. El sacerdocio único y perfecto se encuentra en el Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote. Oficia en el día de la expiación, y en su aplicación sacerdotal del sacrificio expiatorio, el sacerdote entonces viene a ser un instrumento del Padre. Calificaciones del sumo sacerdote: el ser y el hacer. ¿Quién era un sacerdote y qué hizo? Quien eligió y llamó al ministerio sacerdotal fue Dios, quien también determinó las calificaciones, deberes y oficios sacerdotales. El sacerdote, de acuerdo con la determinación divina, no podía servirse a sí mismo.
ya que era el servidor exclusivo de Dios y sus hermanos. Esto no es para que nos creamos y queramos alcanzar posiciones y creernos que somos nosotros los que lo hemos logrado. No, aquí solo somos un instrumento que Dios usa, y si algo bueno haces en tu vida cristiana y en tu vida espiritual, es para la gloria de Dios y para que Dios sea glorificado, porque fue Él, no usted. Usted solo es el instrumento, Él fue el artista. A su nombre sea la gloria. Entre Dios y los fieles estaba el sacerdote que hacía la conexión entre lo divino y lo humano para que los elegidos no se perdieran. Hebreos 5:1, porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. A su nombre sea la gloria. Entonces el sacerdote es un elegido, un designado, una ofrenda. Cristo, el sumo sacerdote. Cristo asimismo está sentado a la diestra del Padre como Rey y sumo sacerdote. Cristo tiene todas las credenciales bíblicas del sumo sacerdote. Dios se deleita en usar instrumentos. Él tiene sus sacerdotes, sus reyes y profetas. Él tiene pájaros en el aire, peces en el agua y bestias en la tierra. En cierto sentido, podríamos decir que toda la creación es un instrumento del Dios Todopoderoso para lograr sus fines. Pero el más grande de los instrumentos en su humanidad, alabado sea el Señor, participa en nuestra vida, en nuestra humanidad, que es Jesucristo el Señor. Dios quiere que participes también en el llamamiento, aunque para usted sea como el llamado que hizo a Felipe. Hechos 8:26, pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al desierto. Quizás lo que Dios quiere que tú hagas y te pone el sentir de hacerlo, o alguien te llama a hacerlo, lo ves como yendo a un desierto, no parece que tuviera sentido. Pero si es el Señor Dios Todopoderoso el que te va a usar, tiene un gran sentido. ¿Cómo te sientes frente al llamado del sumo sacerdote? ¿Cuál es la figura de las situaciones que relacionas en tu vida para la decisión que tienes que tomar? Quizás consideres el llamado demasiado legalista, sí, demasiado estricto, demasiado restringido, o demasiado tolerante, demasiado blando, demasiado flojo. Emanuel, Dios con nosotros. Y quiero a esto del llamado, porque hay quienes piensan que falta hacerse mucho, que la cosa está floja. Otros que se ha hecho demasiado, que no es para tanto. Ahí está. Emanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo es a la vez Dios y hombre. Jesús, el ungido, como en el cumplimiento final de las tres posiciones ungidas en las Sagradas Escrituras. Jesucristo el Señor tiene las tres unciones: la unción del profeta, la unción del sacerdote y la unción del rey. Lo que esto significa es que Él tiene dos naturalezas, divina y humana, por lo tanto, dos principios de actividad. Él puede actuar únicamente como Dios, como lo hace al crear, o sea, traer a la existencia, y conservar, o sea, dar subsistencia, como dice en Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él, y Él es antes de todas las
cosas y por Él todas las cosas subsisten. Alabanzas a Jesús. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Eso es subsistencia. Puede actuar únicamente como hombre, como lo hizo cuando dormía aquí en la tierra, aunque por supuesto no perdió su divinidad al hacerlo. Pero también hay una tercera actividad disponible para Él. Una por la cual Él actúa de acuerdo con dos naturalezas. Y es donde la gente más confunde y se confunde y confunde a los otros. Esta tercera actividad, acciones que los ancianos que sucedieron a los apóstoles en el segundo siglo llamaron en la iglesia la actividad teonchi, o sea, el mediador, Dios y hombre. En tales acciones su humanidad es un instrumento de su divinidad. Como era el sacerdote, era un instrumento del Padre. Por eso él tenía que hacer mención del Padre, de su divinidad, porque hablaba la humanidad. Las Sagradas Escrituras claramente se refieren a Jesús como Dios. Y vemos palabras, frases. La palabra era Dios, Dios unigénito, mi Señor y mi Dios, bendito sea Dios para siempre, nuestro Dios, gran Dios, Dios verdadero y Dios fuerte. A su nombre sea la gloria. También declara que tiene todos los atributos únicos de divinidad. A su nombre sea la gloria. Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad, soberanía e inmortalidad. Dice que Jesús es el autor de la vida, creador de todas las cosas y mantenedor del universo, la roca firme. Como el Hijo del Hombre, Jesús era similar al hombre en todo, excepto el pecado. A su nombre sea la gloria. Nació como nacen los bebés. Pasó por un proceso de aprendizaje al igual que con todos los niños. Aprendió a comer, hablar, leer, escribir y ser obediente a los padres. Tenía sentimientos, emociones y voluntad humana. Estaba cansado, tenía hambre, sed y estaba sujeto a dolor, debilidad, angustia y muerte. Incluso después de la resurrección, Jesús permaneció con su naturaleza humana plenamente. La diferencia es que en la resurrección su cuerpo perecedero se transformó en un cuerpo glorificado. Como le sucedió a todos los que creen en la vida, muerte y resurrección de Jesús, así será, como dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Manteniendo lo que era, se convirtió en lo que no era. En otras palabras, mientras Jesús permaneció como era, es decir, plenamente divino, también se convirtió en lo que no había sido antes, es decir, plenamente humano. Jesús no dejó nada de su divinidad cuando se hizo hombre, pero asumió la humanidad. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también hace el Hijo juntamente. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Alabado el nombre de Jesucristo. El Señor Jesús entonces, en su humanidad y luego en su divinidad, estaba como instrumento la humanidad de la divinidad. Jesucristo como Dios es su deidad, en su humanidad Cordero. El Señor Jesucristo como sacerdote ofició también el sacrificio del Cordero de Dios. Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hace la expiación de los pecados, aplicación sacerdotal del sacrificio expiatorio. Hace suya la causa de los afligidos y sufrientes. El hombre que ha perdonado mucho, mucho amará. ¿Podrá algún líder humano igualar el amor de este perdonador? Jesús es un intercesor compasivo, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Es el majestuoso de los cielos, el Rey de la gloria. Puede mirar al hombre finito, sujeto a las tentaciones de Satanás, habiendo sido sometido él también a las mismas. Hechos 10:38. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios era en él. Libera la conciencia de la condena. A través de la fe en su sangre, todos podemos avanzar en el camino de la perfección y alcanzarlo en Cristo. Como dice el apóstol Judas 1:24, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con gran alegría. A su nombre sea la gloria. Gracias a Dios que no estamos lidiando con imposibilidades. Podremos disfrutar el favor de Dios. Aleluya. El cristiano que está en Cristo no debe estar ansioso por lo que Dios piensa de él, pues Cristo es nuestro sustituto. Cuando Dios te va a mirar, mira a Cristo, porque ahí debes estar y ahí te encontrará. No te buscará por fuera de él. Si realmente estás en Cristo, allí te busca. Ofrecimiento cumplido por Cristo como sacerdote. Como dice entonces en Hebreos 10, 11 y 12. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Entonces, este sacerdote, el de la antigüedad, ofrecía los sacrificios continuos. Este sacerdote, sumo sacerdote, Jesucristo el Señor, a su nombre sea la gloria, también entonces como sacerdote hace su oficiación. Tenemos la ofrenda quemada, que es la propiciación. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mientras que la ofrenda quemada satisfizo la ira de Dios hacia algún pecado, el sacrificio de Jesús satisfizo su ira contra todos nuestros pecados. Alabado el nombre de Jesús. Romanos 3:23 dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús.
al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así como la ofrenda del grano se dio como sacrificio, Jesús, el pan de vida, se ofreció también como sacrificio al mundo. Como dice en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que en él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La ofrenda de paz, que era la ofrenda del compañerismo allá en Israel. Así como la sangre de la ofrenda de paz significaba paz y restauraba la comunión con Dios, la sangre de Cristo ha hecho las paces con Dios y nos ha acercado a Dios. Efesios 2:13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. La ofrenda por el pecado, que era la purificación. Así como la ofrenda por el pecado proveyó purificación por los pecados, así Jesús proveyó purificación por los mismos. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabanzas a Jesús. Y así como la ofrenda por el pecado se ofreció fuera del campamento, Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, como dice Hebreos 13:11, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida en el pecado en el santuario por el pontífice, son quemadas fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aleluya. Ofrenda de culpa, que es la de la restitución. Así como la ofrenda por la culpa hizo una ofrenda por la culpa, Cristo murió como una ofrenda por la culpa. El sentimiento de la culpa está estrechamente relacionado con la conciencia. Primera de Pedro 3:21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Oh, hermano y hermana, si el pecado se relaciona con la conciencia, los pecados marcan la conciencia, el pecado marca la persona y siempre lleva allí esa señal adentro, dentro de ella. Cuántas cosas nos duelen, cosas que hicimos nos duelen, que están ahí en la conciencia, pero el Señor ha liberado la conciencia de una culpa de condenación y hoy tenemos una buena conciencia tranquila, porque Él llevó nuestros pecados, perdonó todas nuestras culpas. La vida es una nueva criatura en Cristo. Así como la ofrenda por la culpa pagó la deuda y también ofreció la restitución, Jesús no solo pagó nuestra deuda por el pecado con su muerte, sino que también transfiere el mérito de una vida nueva. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. La sombra de Cristo en la ley, porque sabemos que la ley era tipos, símbolos, figuras y sombras.
En el Antiguo Testamento miraban hacia adelante a través de las sombras, anhelando algo mejor. Se aferraban a las promesas de Dios que enviaría el Mesías. Las promesas se hicieron no solo verbalmente, sino también simbólicamente, a través de las organizaciones mismas del tabernáculo y sus sacrificios. Así es como Dios le redimía para traerlos a su presencia. Pero si avistamos, vemos que todo era un símbolo terrenal de algo mejor. Romanos 3:25. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Maravilloso es el Señor. Todos se arreglan con Dios cuando ponen su fe en Jesús. El sacrificio es suficiente. Fueron salvos mientras esperaban a Cristo en el Antiguo Testamento. El sacrificio suficiente. Y depositaron su fe en su sacrificio y el logro el cual Él haría y habría logrado por nosotros. El sacrificio suficiente. Y depositar nuestra fe en su logro, lo que Él ha hecho y alcanzado para nosotros. Hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas. Ya no es una ofrenda por el pecado. Hebreos 10:10 dice: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No es que los sacrificios de animales fallaron en su función divinamente asignada. Ellos cumplieron su función, que era servir como un símbolo del sacrificio que Dios aceptaría. Los sacrificios no eran la realidad, sino los símbolos. Y una vez que llegó la realidad, ya no hubo absolutamente ninguna necesidad del símbolo. Pero esto no significa que las leyes de sacrificio descritas en Levítico ya no se apliquen al pueblo de Dios. Todavía se aplican, porque Dios todavía exige un sacrificio adecuado por nuestros pecados. Pero hoy observemos esas leyes, no ofreciendo animales de acuerdo con el sistema mosaico, sino confiando en Cristo como nuestro sacrificio suficiente. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Jesús apareció de una vez por todas al final de los tiempos para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Jesús es la sustancia de los símbolos, tipos, sombras y figuras. Jesús, con su única ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. El sacrificio de Cristo eliminó el pecado para bien, proporcionando el perdón completo. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y nuestro Padre celestial, Él nos quiere usar. Él quiere que tú hagas su voluntad, que nos pongamos a su servicio, que seamos sus instrumentos, que le permitamos a Él hacer lo que Él quiere hacer, cumplir el propósito que Él quiere cumplir en nosotros, su iglesia, en este tiempo, en esta tierra. En esta hora, mi amado hermana y hermana, yo le deseo muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, quien es digno de todo honor, toda honra, toda gloria. Aleluya.